Hola, hola, ¿cómo están todas, todos y todes? Tercera entrevista de este ciclo aniversario. Y bueno, junto con saludarlo a ustedes, también saludo a Dictionary.com, la polerita que está acá, la comunidad literaria online donde puedes escribir textos breves o crear tus propias definiciones o conceptos. Lo único que tienes que hacer es registrarte con tu nombre o seudónimo y empezar a escribir. Además, cada vez que ingreses un texto vas a estar participando por una gift card de $25 para gastarla en el libro o en los libros que tú quieras a través de Busca Libre. Así que vayan ahí a Dictionary.com a escribir para que se ganen la gift card, que se canjea todos los meses. Así que háganlo todos los meses. Y ahora quiero presentar a una invitada que había quedado pendiente el ciclo pasado, así que estoy muy contenta de que esta vez pudimos coincidir. Ella es Catalina Infante, es escritora, editora, magíster en periodismo, ha participado como coautora de 3 libros de relatos de pueblos originarios. En el 2014 publicó la novela La otra ciudad, en el 2015 un libro álbum, Dichos Redichos, en el 2016 un libro objeto, Postal Nocturna, en el 2018 un libro de cuentos, Todas somos una misma sombra, en el 2020 un cuento que se llama Helechos, que estuvo como en la compilación de Neón, y en el 2023, en enero, publicó La Grieta, que es una novela. Aparte, está ahí en Librería Catalonia, da talleres, y podría estar 20 minutos más diciendo todas las cosas que has hecho en Revista Paula, etcétera. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Feliz de estar, de poder haber concretado por fin. Sí, qué bueno. Oye, el año pasado te iba a entrevistar con Todas somos una misma sombra, te había contado que lo había comprado, lo regalé, ahora lo tengo en digital. Y, y este año ya otro libro. Ya, ahora podemos hablar de dos libros. Ahora podemos seguir hablando de libros. No, y el de Neón también lo leí. Esa colección estaba buena, son todos los cuentos Sí, muy buenos. además que Eh, salieron justo en pandemia, así que fueron una buena compañía. sí, tengo varias preguntas. De hecho, las preguntas que tenía de Todas somos una misma sombra el año pasado era justamente en relación como a tu proceso creativo de los cuentos, de eh, cómo se te ocurrió como hilvanar, digamos, todas estas historias de mujeres como desde el lado B, eh, pero después con la grieta quedé peinada para atrás. Entonces quiero partir con la grieta porque me gustó mucho, me Ya, había pues. gustado leerlo, porque es un libro sobre maternidad. Entonces yo dije, libro de maternidad, no sé, así como hay tantos libros de maternidad como qué tan interesante puede ser, y ¡buah! Así como es muy interesante, incluso para las que no somos madres. Entonces, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió a partir de este hecho de la maternidad escribir como la grieta desde una visión muy particular? Em, Obviamente está cruzado por mi propia experiencia de maternidad. Creo que nadie puede ser indiferente a esa experiencia humana. Y obviamente que yo me comunico, mi manera como de comunicarme con el mundo en la escritura, así que produje muchos textos durante los 2 primeros años de maternidad, eh, textos que estaban, que eran pedazos de texto, pedazos de algo, digamos que un poco eran un testimonio, un retrato de varios momentos, pero no eran una historia para nada. Y eso se cruzó con que yo tenía muchas ganas de escribir una novela y me metí a un taller literario con la Carla Gelfenbein, donde, bueno, tenía que presentar textos y empecé a agarrar los textos que tenía, y ahí me di cuenta que había una historia
pero que no era esa historia. Digamos, yo no tenía ganas de hacer un libro, digamos, en primera persona, o sea, como una autoficción ni biográfico para nada, pero sí creo que tiene latente una experiencia. Sí, hay mucho de mi biografía ahí en cuanto al proceso de maternidad y también al duelo. Entonces, hay mucho de mí y se gatilla en parte la historia por ahí, pero lo que más me gustó del proceso es aprender a escribir una novela y ficcionar, y ir creando un personaje y una familia y una relación madre-hija, ir creando esos vínculos bueno, y pasa algo muy loco que uno se va encariñando con esos personajes como si realmente existieran. Eh, Así que fue un cruce de eso, entre lo biográfico y un proceso creativo que se fue dando con un objetivo y con una voluntad de hacer una novela y de crear personajes. Eh, Eso, y también se me fueron cruzando otros temas que tenían que ver con el exilio, con la maternidad en el exilio, también tienen que ver con lo biográfico, porque vengo de una familia que fue exiliada, y yo nací también en el exilio, entonces había todo un mundo ahí que también quería retratar y que me interesaba y en el cual me puse a leer bastante sobre testimonios de mujeres en el exilio, que creo que es algo que no ha sido tan narrado. O sea, obviamente ha sido archinarrado todo el proceso político que se vivió, pero del lado de cómo las mujeres vivieron desde la intimidad, el hecho de haber sido exiliadas, sin redes de apoyo, cómo se vivieron la maternidad, eso también me interesaba mucho. Así que fueron muchas cosas que se fueron mezclando a lo largo de 4 años que se fue gestando esta historia. Y en el último año, ahí ya yo ya vi la historia y la empecé a trabajar como tal, como novela. Claro, porque la grieta son como, yo diría como 3 o 4 mini historias entre la historia amorosa de la protagonista, la historia con la mamá, la historia con la hija, y, y claro, a pesar de que hay una fractura en todos lados, cuando leí el nombre de la grieta sentí que estaba muy bien puesto el nombre de grieta, porque efectivamente estaba esa fractura que cruzaba todas las historias, así como en todo estaba agrietado. Eh, Sí. y me acordaba de unos talleres que hice con la María Paz Rodríguez, que siempre decía como lo de las capas, y como que había que hacer muchas capas. Y claro, y esta novela tiene muchas capas, así como está, de hecho yo me la leí en un día, porque es como media envolvente, así como la limpia de la Alia Trabuco, que uno se mete, y como no es tan larga, tendrá, no sé, unas 120 hojas por ahí, eh, y aparte que está como en capítulos cortitos, uno está como, ¡ah! Así como, de Es verdad, algo que me han un capítulo de comentado, Netflix. pues, me han comentado harto, que bueno, que se lee rápido, que se la leyeron de una, lo Sí. cual me gusta porque soy mucho más apegada y familiarizada con el cuento, entonces creo que tiene mucho del formato cuento en ese sentido, como de una unidad y como bien circular y como condensado y con capas, como dices tú. Eh, Ese fue mi intento de novela, pero salió bastante cuento como esto de leerlo de una sentada, digamos. Pero ¿sabéis que a mí me pasó que yo me la imaginaba como serie, como una miniserie? Porque tiene como que la atmósfera tiene, o sea, tiene harto ambiente, está ambientada como en varios lados y pasan cosas muy distintas, así como, no sé, cosas en una fiesta, drogas, como la protagonista así como en el hoyo, y después por otro lado como muy bien, entonces como que me la imaginaba como serie de Netflix, así como Mm. un buen guión. Sería como muy buena, como... Haga. ¿Ah? Entretenido. Ojalá alguien la haga, la Ay, serie. sería buena. Yo creo que pegaría mucho ese personaje porque es como muy
transferible y como muy humana. Entonces, porque nadie es tan perfecto. Así que, oye, y en Todas somos una misma sombra, en relación a los cuentos, eh, yo siempre les pregunto a las escritoras como tips para escribir cuentos, o en qué se inspiran, o de dónde sacan ideas, cómo lo hacen para no desencantarse en la escritura. Entonces, ahí cuéntame un poquito de eso. Mira, Todos somos una misma sombra, si bien no es mi primer libro, porque había tenido publicaciones antes, sí es como mi primer libro, porque es como mi primer libro narrativo más grande, digamos, eh, y sola, porque mis libros anteriores siempre habían sido en coautoría, excepto La otra ciudad que está dentro, luego lo incluí en este libro. Entonces el proceso creativo creo que de un primer libro es bastante particular y distinto a los que vienen después, que solo tengo uno después, pero intuyo, porque es un poco inconsciente y uno no lo hace con la idea de publicar. Entonces fueron cuentos que fui escribiendo a lo largo de muchos años, y que no tenían ninguna relación en un principio para mí entre sí, hasta que me topé con María Paz Rodríguez de Neón y ella como que me impulsó como tienes que hacer un libro de cuentos, y le mostré todo lo que tenía, y al momento de agruparlos me di cuenta que había un libro de cuentos y que tenían mucho en común. Entonces, los procesos creativos fueron muy distintos. Hay libros que los hice, o sea, hay libros, hay cuentos que los hice así de una, que yo creo que eso es algo que pasa a veces, que como que te toma una voz o un ritmo o una imagen y no te suelta y lo haces de una y prácticamente no corriges casi nada después, que me pasó con Hermanos, con uno de los cuentos. Ahí hay otros que me demoré mucho en trabajar, como la novela que nunca escribí, Ay, ese es mi que favorito. sí, casi todo el mundo me dice que es el que más le gusta, y a mí también me gusta mucho porque me costó, porque fue el que más me costó. Y que me demoré mucho tiempo. Yo tenía una carpeta en el computador donde iba escribiendo pequeños textos y los metía ahí. Y en algún minuto dije, acá hay una protagonista y hay una historia, y fui como tirando de ese hilo y me costó muchísimo porque no tenía ni un sentido, ponía un texto primero, un texto después, no sabía qué hacer. En algún punto agarré todo eso y se lo mandé a la Claudia Pablaza y le dije, ¿qué es esto? O sea, como por favor ayúdame, como que tengo esta cuestión, dime si es un bodrio y lo boto y filo y son textos que están escritos para mí o hay algo ahí. Y me acuerdo que ella me dijo, hay algo, y me dijo, a veces uno se cansa de escribir. Me dijo, yo sé que a veces uno se cansa de escribir, pero tienes que seguir. Y me hizo sentido porque era como, ya no soporto este texto, pero obvio que lo quiero hacer, pero ya no lo soporto, ¿cachai? Ya como que lo quiero, entre ya qué hago, ¿cachai? Tengo que tomar una decisión al respecto, y ella como que siento que me dio un empujoncito. Y yo nunca me había enfrentado a escribir de esa manera en que uno tenga que trabajar en la escritura, ¿cachai? Siempre había escrito mucho más inspirada y había escrito nomás, ¿cachai? Como sin, entregándome un poco a lo que salía en formatos mucho más cortitos, pero esto era como, quiero trabajarlo. Y luego me fui a Chiloé a trabajar el libro, me fui un mes a una autorresidencia que me hice, Un eh, ratito. un retiro en que me fui, hay una residencia para artistas plásticos en el MAM de Chiloé, creo que se llama MAM, en el Museo de Arte Moderno. Y muy patúa dije, oye, yo no soy artista plástica, pero me quiero ir. Y me dijeron, ya, bueno. Y fui, y me fui como en abril, y no había nadie, imagínate, no había nadie, mucho frío, lluvia, lluvia, lluvia. Y yo estaba sola en esa casa con una persona que era la mujer que cuidaba el lugar, entonces todo lo que hice fue escribir. Bueno, de ahí salió el cuento La Isla, que está inspirado en Chiloé. Y ahí, bueno, en uno de esas noches que estaba ahí como sola, imprimí todos estos textos y los recorté y los puse sobre un mesón grande que había, que era como pensado para artistas plásticos, como para trabajar, un mesón de trabajo. Eh, y ahí como que los vi.
dije, acá hay una historia y me puse así como a jugar como un puzzle, como cuál iría primero, cuál iría después, y esa fue la primera vez que pude hacer como dibujarle el cuerpo a ese cuento. Y luego me ayudó mucho mi editora de este libro, que es la María Paz, que eh, me ayudó, como tenéis que potenciarle un poquito más el humor, un poquito más la ironía, y ahí lo fue trabajando y me fui encantando también, como me reí mucho haciendo el cuento, en verdad. Y Oye, siento que, sí, dime. sí, no, o sea, ay, es que la pregunta que te quiero hacer igual es como medio spoiler. No, a ver, déjame prepararla de otras maneras. ¿Siempre lo pensaste así, como con esa historia, o era otra historia que la fuiste cambiando? Porque en resumen es como una mujer que le quita, le roba, entre comillas, la novela ¿Verdad? Su a, ex. a su ex, parece que era, o a la pareja, ¿no? No, es Alex, claro, está como en un Alex. proceso de duelo y rabia, un duelo con mucha rabia de un ex que está enganchada pero que detesta. Eh, Se mete a sus mails, a leerle todos los mails y encuentra la novela que está escribiendo y ella se la roba y la reescribe. Eh, Como que cuando lo pensaste, estaba así sí, como narrado desde ella, narrado desde él, como siempre. siempre, No, 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 siempre. Siempre fue pensado desde ella, pero era más bien una historia de despecho, y después se fue transformando en una historia también que para mí, no ha sido la lectura, nadie me lo ha dicho, me lo digo yo, pero como de encuentro de identidad con la propia escritura y con una escritura como de mujer, ¿cachai? Como no hay una sola escritura de mujer, pero en el fondo es como una revelarse a un tipo de novela tradicional de hombre, ¿cachai? Y decir como yo voy a escribir de nuevo esta cuestión y lo voy a hacer como yo quiero escribirlo. Entonces, al mismo tiempo que es un proceso de duelo por la pérdida, digamos, de una pareja, es también un encuentro como con la propia escritura. sí, de hecho Eh, como que disculpa, como que la reescritura que hace ella es como su duelo y su proceso de sanación, porque a pesar de que la historia como que uno dice, ay, le quitó la novela y todo, pero tiene un final bien positivo. yo creo que de alguna manera es un libro bien oscuro en algunos sentidos, o sea, como triste creo yo, y habla mucho de la pérdida, pero igual creo que tiene harto de resiliencia, Sí, así sí. los personajes y de intentar hacer algo con eso, con la pérdida y con estados eh, emocionales como más difíciles, eh, pero transitarlo. En el fondo transitar esas pérdidas y sacar algo de ahí. Oye, y con respecto a a estos libros que escribiste, o sea, estas coautorías, es muy Ujú. difícil hacer coautoría, porque ahí lo hiciste con Sonia Montesino, si no me equivoco. Sí, ¿Cómo es el tema de trabajar coautorías? yo creo que las ¿A cuatro coautorías son cosas, manos? eh, yo creo que las coautorías son cosas que se dan Mm. y son muy bonitas, porque en el fondo uno se match con alguien y se crea algo que no es ni de uno ni de la otra, sino que es de las dos. Entonces, como eso es muy bonito. Y se tienen que dar, es como es un vínculo. Y me tuve la suerte de toparme con la Sonia y poder llevar a relatos la investigación que ella ha hecho toda su vida. Bueno, ella es antropóloga, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y toda su vida ha estado dedicada a la tradición oral de los pueblos originarios, y poder como aprender de ella, leer sus investigaciones y conectarme con esas historias que son las historias que uno ha escuchado toda la vida. Y muchas bueno, que no conocía, pero que son de la tradición oral y son parte del patrimonio del país, y poder relatarlas fue súper bonito. Y entonces fue bien fluido, la verdad es que los tres libros fueron súper fluidos. Y claro, ahí entra una tercera autora que son cada una de las ilustradoras
que han hecho estos libros. Son 3 libros de relatos de pueblos, de la tradición oral de pueblos originarios y también de la tradición como mestizo campesina de la zona central. Y van por temáticas, uno sobre los pájaros de Chile, otro sobre los animales y otro sobre, se llama La Tierra del Cielo y es como de todos los fenómenos de los cuerpos celestes. Y entonces, claro, ahí entra una tercera coautora que son cada una de las ilustradores que fueron parte y que creo que son autoras muy importantes también de ese proceso. Y creo que fue bastante fluido. Obviamente que son procesos que tienen sus dificultades en cuanto a que hay una conciliación, digamos, de lo que cada uno quiere hacer. Mm. Pero en este caso también yo, nada, yo estaba aprendiendo también mucho de la Sonia y ella dirigió mucho el proyecto, entonces para mí fueron unos libros de mucho aprendizaje. Y fue una manera muy cómoda de escribir y de publicar sin sentirme como un poquito más, sintiéndome un poquito más acompañada y con algo que no era como mío, sino que yo podía poner al servicio lo que sé hacer, pero como para relatar una historia que está ahí como dando vueltas oralmente, pero dejarlas como hacer un registro de esas historias. Entonces fue bonito, siento que dentro como del proceso de escritura y de publicaciones que he tenido fue importante para mí y además son libros que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Me gustan, los leo, o sea, se los leo a mis hijos, como que me gusta. Sí, oye, y desde ahí voy a hacerte una pregunta que me hicieron, no, o sea, que no me hicieron a mí, que te la hicieron a ti, así como por favor, hazla, que es en relación a academia versus realidad, que si tú te sientes como enfrenta, o si sufres, digamos, de esta disyuntiva al momento de escribir, eh, lo académico versus lo natural o lo orgánico que quieres escribir, ¿te pasa eso como de esto se tiene que hacer así porque así lo aprendí, pero yo lo quiero hacer así? ¿Te pasa eso? No, porque separo mucho el haber estudiado literatura con escribir, mucho. Me gusta, o sea, disfruté mucho estudiar literatura. Si volviera atrás, lo volvería a estudiar. Feliz lo estudiaría de nuevo. Siento que cuando uno es chico, o sea, a los 18 uno no aprovecha tanto la universidad como la aprovecharía ahora, digamos. Le sacaría mucho más el jugo. Me encantaría volver a estudiar. Pero nunca he influido en cómo escribo. Creo que la manera en que escribo es más orgánica, intuitiva y súper personal, en que no entra la teoría. Pero sí creo que hay cosas que sí me han servido y que he tenido que estudiar para hacer mis talleres, que tienen que ver con textos que han escrito escritores sobre la escritura. Y eso sí que me ha servido mucho. Yo creo que se puede aprender mucho de otros escritores en cuanto a sus procesos creativos o, no sé si tips, pero formas también como te van develando cómo funcionan los mecanismos que tienen la narrativa. Entonces de eso sí he aprendido bastante, pero no diría que eso es como academia, diría que es como un aprendizaje que se va pasando de gente que ejerce, digamos, el oficio de escritor, y que en eso sí, sí uno se puede dejar guiar y puede aprender muchísimo. Pero en Oye, cuanto como a lo más académico y teórico, para nada, no, lo separo y, totalmente. y de esos libros, ¿cuáles utiliza? Porque yo estaba mirando acá en la biblioteca y yo tengo, por ejemplo, que utilizo, no sé si coincidirá con el tuyo, por ejemplo, las clases de la Sara, que me gusta mucho. GB Ujar, Ah, de la GB Ujar. ay, que dice Eh, la Sara, ya. Pero sí, y uno que me recomendó la María José Navia es La obligación de ser genial. ese no lo he leído. Buena recomendación, la voy a anotar. Este, que es como Buenísimo. La obligación de ser genial de Betina González. Buena.
muy bueno. Y no sé, ¿sabes que no sé si da tips de escritura? Sí, sí, porque es como cómo empezar a escribir y todo. Pero en realidad es como es como anti-tips, porque por algo se llama la obligación de ser genial. Es como que hay que escribir, como que no hay que hacer el libro de su vida, solo hay que escribir. Eso es como lo Sí, que... es que eso es lo que me gustan de esos libros que hablan como desde la experiencia, que en el fondo te das cuenta que no es algo como mecánico ni no hay una fórmula, sino que igual sirve mucho aprender de escritores que llevan mucho tiempo escribiendo y cómo se han enfrentado a sus propios procesos creativos o a la creación de personajes, a la creación de una historia, y todos tienen ideas distintas. Yo he ido como recopilando muchos textos, me gusta mucho el de las clases de la G.B. Buchart, me encanta como su manera, que bueno, son los apuntes de la alumna, también hay como ahí, no es de ella directo, pero igual me parece entretenido que sea como a través de un intermediario de lo que ella aprendió Sí. de esa clase. Eh, pero claro, hay muchos textos que se encuentran, de hecho, he ido encontrando como en internet sobre la escritura de la Clarice Lispector, de la Natalia Ginsburg, y de más clásicos como Poe, Chekhov, no sé, como que han escrito sobre la escritura. Y creo que de eso se puede aprender mucho y de los propios libros, de la propia lectura también. Sí, oye, y hay otra pregunta que te quiero hacer antes de la otra que me hicieron. Es que es en relación a cuando tú construyes la historia, si, si la piensas como de inicio a fin, o solo partes con una idea y luego como que te vas guiando, o que los personajes en realidad como que se van comiendo la historia y te van guiando ellos mismos. Hay de todo, depende de la historia. Ponte tú en la grieta, como te contaba, eran todos estos textos como un poco así dispersos, distintos, pero cuando llegué a la historia tenía el primer capítulo y el último. Mm, Entonces, y al medio había como un popurrí de cosas. Y eso me sirvió mucho porque en el fondo tenía que hacer como esta A y esta B y tengo que llegar a B, pasando por todas estas como estaciones que tengo por ahí dispersas y eso me ayudó. Eh, y tomé algunos, o sea, bueno, el taller que tomé con la Carla, pero también como que leí bastante y sobre cómo armar como una historia y me sirvió eh, ser más estructurada y anotar como los personajes, cómo eran, qué tiene que pasar. Mira, acá tiene que haber un capítulo donde se encuentra con el padre y habla con el padre. Me falta un capítulo donde cuenta la historia de Felipe. Me falta un capítulo que bla, bla, bla. Entonces ahí sí fui como rellenando, pero claro, al momento de enfrentarme a esos capítulos, se había como un dejarse guiar por las cosas que se me iban ocurriendo y que solitas eran como que se hacían orgánicas con la historia, pero ahí ya tenía claro en mi cabeza los personajes, entonces me era más fácil saber cómo actuaban, ya los conocía bien, pero es entretenido también porque, bueno, de lo que me acuerdo, ponte tú, es que tenía que hablar un poco de cómo se había conocido con Felipe, eh, y ahí me puse a inventar y era lindo inventar una historia de amor, digamos, como de estos dos personajes, que era algo que no había contado en la novela, y como ir llenando esos vacíos, eh, fue muy fluido porque ya tenía la estructura. Pero hay otras veces en que simplemente como que nace de una imagen, de una primera frase que se me ocurre, que de repente como que me viene a la cabeza y la anoto en el celular o voy en el computador y la anoto y a partir de eso empiezan a salir cosas. Y después de ese como instante en que uno como que se inspira de alguna manera y sale algo, que puede ser un texto de una página o más cortito, qué sé yo, ahí ya me pongo a trabajar como más de aquí, ¿cachai? Como más a pensar la historia, que funcione, a que sea como verosímil y todas esas cosas que son más, un poquito más como de cabeza que de guata. Pero casi todo creo que el punto de partida diría que son cosas que se me vienen. Sobre todo frases que se me ocurren
y imágenes. Porque tú en Todas somos una misma sombra, el cuento que lleva ese nombre, que es el último, eh, fue una imagen que se me vino en un verano en que estaba en Valdivia y estaba lloviendo y se me ocurrió una imagen de unas mujeres como enterrándose, metiéndose a la tierra así como tragándose la tierra. Y me puse a escribir eso, que es el último párrafo es el final del cuento. Eh, y a partir de eso fui escribiéndolo del final para atrás. Eh, entonces creo que cada cuento o cada escrito encuentra sus propias maneras como de llevarse a cabo. Eh, eso. Oye, igual me respondiste lo que habían preguntado, pero te lo voy a preguntar de otra forma, porque me habían dicho si pensabas como todo el tiempo compulsivamente en lo que iba a escribir o te sentabas y decías, ya, voy a escribir. Eh, lo voy a preguntar así. Cuando se te viene una idea a la cabeza, ¿necesitas escribirla ya? Así como que andas con un, no sé, un blog de nota del teléfono, libretita, o eres capaz no sé, así como, ya cuando tenga tiempo me voy a sentar a escribirla. Eh, ¿Qué pasa eso cuando se te prende como la ampolleta y es como, guau, aquí vi algo? Eh, Creo que lo tengo que anotar al tiro y ojalá me siente al tiro a hacer algo, pero no siempre se puede y muchas de esas cosas se me van, las perdí. A veces como que ya me acosté y se me viene en la cabeza y yo no, que la de volver a mirar el celular y a anotarlo ya, filo, mañana me voy a acordar y no me acuerdo. Pero bueno, yo creo que cuando ya es suficientemente fuerte como para anotarla, la anoto. Pero me cuesta retomar esa como intensidad después tranquila a las 9 de la mañana con un café, porque no me funciona. No sé, pues hay escritores que funcionan así, o sea, se levantan y se sientan y es como un trabajo de oficina, y de esa manera como que impulsan la creatividad como trabajando, ¿cachai? Como que no me acuerdo quién decía eso, que si la creatividad o sea, si la inspiración te pilla, que sea trabajando, que te pille trabajando, algo así. Eh, pero lo dije pésimo, no sé cómo se dice, pero bueno, la cosa es que como que en el fondo a través del escribir mismo van saliendo cosas. Pero, eh, pero claro, yo creo que cuando más me conecto con ese impulso de la semilla de lo que voy a escribir, es cuando lo tomo al tiro. Y esto que te contaba de que los primeros textos de La Grieta lo escribí como en el posparto, claro, ahí está el impulso, ¿cachai? De como cosas que se me venían a la cabeza y escribía textos chicos, no sé qué. Y todo eso está en La Grieta. Ahora, después ultra camuflé en ficción y esas cosas ya pertenecen a un personaje y a otra historia, pero está esa pulsión y esa semilla, de esos pequeños textos que están introducidos ahí, y creo que le aportan al libro como algo muy vivo, ¿caché? Como muy vívido, Sí. y son la semilla que gatilla lo que se escribe después, quizás de una manera más racional, más pensada, más trabajada, editada. Sí, ahora que dices eso, quizás eso es como lo que yo sentía, que te decía que es como un personaje muy humano, porque a veces salen o toma decisiones o tiene unas acciones muy como de guata, así como de que uno se puede identificar porque se ha visto en esas situaciones. Así que, oye, gracias, aportaste mucha información. Va a ser una muy buena entrevista. Eh, pero ahora te voy a invitar a este martirio que se llama La llama no drama. Eh, Ya, nada, el juego de preguntas. Primero ya. vamos a partir con la pregunta de la escritora que la hizo ayer Juana Inés Casas, que ella te había leído, me dijo, ay, me gusta mucho Catalina Infante. Y entonces esta pregunta la dejo para ti. Y es, Ya. ¿alguna palabra o sonido favorito que te haya conmovido o impactado para bien o para mal? Y ella me dijo, yo sé que la va a responder porque fue madre, entonces debe tener mucho que decir. Eh, ¿Algún sonido Es o palabra? sonido o Eh, palabra.
Ay, qué difícil. Yo creo que es que ya, te voy a decir lo primero que se me viene, ¿cachai? Aunque pueda caer en los clichés, pero todos los sonidos que tienen que ver como con el bosque, digamos, o de la caminata entre la naturaleza, que tiene que ver Pero con las como la pisadas. zapatilla, claro, la pisada sobre la tierra, las piedritas y las hojas, como los árboles moviéndose, eh, como que cuando los pajaritos como que están medio escondidos entre las ramas y hacen como unos ruidos, que no sé si son pájaros, ratoncitos, no sé. Eh, Todos esos sonidos creo que me llevan a un estado de calma muy que no lo logra nada más, así como ni la mejor droga, o sea, como pastilla, como creo que sí logro como sensitivamente calmarme a través de eso. Y eso, te diría que como que esos son como un sonido que me agrada, al que puedo volver siempre. Yo vivo en el campo, entonces lo puedo hacer, como que lo tengo a mano. Eh, y eso que disfruto mucho, es lo que más se me viene ahora a a la cabeza. Sí, pensaba, ese sonido lleva como olor, como entre olor a humedad. Olores, sí. Sí. Olor a humedad, y claro, depende de los tipos de paisajes, si es una Ah, tierra más seca o tierra como sureña, en que hay como mucho más ruidos cuando pisas. olor a Eh, arbolito. sí, Sí, qué bacán. Oye, ahora voy a revolver y paso estas preguntas random para que por mientras vayas pensando la pregunta que tú le vas a dejar a la siguiente escritora, ya. que es una escritora chilena contemporánea, tiene una novela, así que ahí más o menos anda pensando. No tengo idea si es mamá o no, porque ayer la Juana Inés Casa sabía más de ti que yo. Así que me dijo, es mamá igual que yo y que no sé qué. Así como, Bacán. voy a revolver, tú me dices stop y partimos con las preguntas. Ahora, si la Eso, encuentras, ya, si la encuentras muy tonta, puedes decir paso nomás y vamos a la siguiente, porque hay de todo. Mira, tu libro clásico favorito. mi libro clásico favorito. Voy a decir uno que no leí hace tanto, pero... Ay, qué difícil uno solo, pero Ana Karenina me gustó mucho. Como me gustó mucho. El personaje, toda la historia es muy... eh, como que una teleserie, es muy dramático, es como que lo pasé muy bien leyéndolo y dura mucho, entonces bacán, es como una serie muy, muy larga, así que sí, puede ser mi clásico favorito. Una teleserie turca. Sí, no, total, rusa. Oye, lección que aún no aprendes en la vida, que en realidad es como la lección que uno aprendió y no va a cambiar. Despertarme temprano, no, madrugar, o sea, lo hago, pero como de buena manera, como ser una persona como feliz y activa en la mañana, como Ah, esa ya. gente que no y se levanta a la cama, como que no, ya no lo aprendí en esta vida. No sé, hay que aprenderlo, pero como que se supone que es como que de la mano de la productividad y a mí me cuesta mucho. Sí. Oye, ¿qué colación te enviaban al colegio? ¿Te acuerdas? Si no Ay, te no, es que acuerdas, por último, ¿qué colación envías tú o algo? o sea, no, intento hacer las cosas bien y mandarle cosas saludables, pero yo, claro, me pasaban como plata y compraba en el kiosco como unos chester de maní, como lo más tóxico del mundo. No soy un ejemplo como de como la colación, como que ahora en Instagram salen muchas cuestiones como de colaciones perfectas Sí, y que yo le así hacen como, loncheritas. como con caritas y cosas, no, chester de maní. Pero esa eras tú. ¿Ah? Esa era tu colación, porque estabas diciendo que Sí, a tu hijo. ahora puedo, claro, como que ahora intento la manzanita, el yogur, la avena, pero no soy tan creativa con las comidas, soy cero, quizás esa también es una lección que no he aprendido en esta vida, que es como como la facilidad, hay gente
que tiene mucha creatividad como con la comida. Yo soy muy básica, en verdad, así como pan con queso, como que no sé. Soy muy básica en ese sentido. Es algo que no sé si lo vaya a aprender. Hoy mira esta, si reencarnaras, yo llevé las cartas al trabajo y le hicimos con mis compañeras y salieron respuestas muy chistosas. Si reencarnaras en un objeto, ¿qué serías y qué no serías? A ver, si reencarnara en un objeto, sería, a ver, no sé, ¿Sabéis qué ya, no, respondí no yo? sería no sería una esponja para lavar platos. Ah, ya, ya. Ah, que me da asco. Y sí sería, Yo dije sí, que sí, sería un espejo de baño para ver qué es lo que hace la de persona. baño. Eh, yo creo que sería una almohada. Una Sería almohada, una almohada. Que se ríen acá al lado mío, así. pero de estas ortopédicas o de esas que... ¿Memoria? No, una almohadita así rica, caché como una almohada perfecta para dormir. Ah, qué bueno. Oye, oye, te voy a hacer esta y otra más, porque puede que sea rápida o puede que sea corta. Sol, luna, ascendente. ¿Te lo sabes? Tu sol, tu luna Sí. y tu ascendente. Sol, Sol, Acuario, Ah, ya lo luna, sabes. ya, luna en Libra, y ascendente Piscis. ¿Esos son como pura agua o no? Es como agua, aire. Sí, agua y aire. Es que Acuario es aire, sí, pero Libra no sé. ¿Qué es Libra? Mira, pero qué risa, porque eso es algo que casi todo el mundo, o sea, que es muy de nuestra generación. Yo creo que antes Sí, nadie sí, sí. cachaba eso. De hecho, esa me la sugirieron, así como pregunta, y yo no tengo idea, pero Y la gente quiere saber esas cosas. Oye, y la última, personaje de un libro con el que te identificarías. personaje de un libro con el que me identifico, o Ujú. como, ya, con el que me identifico. Ay, qué difícil. Eh, Pero no necesariamente tuyo, sino que algún de cualquier libro que tú, así sí, como... sí, estoy pensando, como que ¿Ya? uno entra en blanco en estas cosas. No, ya paso, porque me pasa que cuando a veces, no sé si te pasa que te preguntan cosas y uno entra como en blanco y dice como, no le digo nada en toda mi vida, claro, como que no me puedo agarrar de ningún personaje. Ah, ya, entonces te voy a Estoy hacer pensando, lo que la, me venga a la cabeza te contesto. sí, no, te voy a hacer entonces la clásica, que esta es mi favorita, que no la encuentro. Acá está. ¿A qué escritora revivirías para tomarte un café, un trago, fumarte un cigarro con ella? A la Bombal, ¿Ah? ¿No te da me miedo? encantaría. No, me encantaría. La Bombal joven, que debe haber sido Loca. muy loca. Sí, Sí, me encantaría. A tomarme un vino. un vino. Sí. Me diga que la bombal es como de piscola, así como de trago ¿Hola? fuerte. Sí, sí, se me imagina así como muy, muy reventadísima. Oye, ahora viene tu pregunta. ¿La pensaste o te hago la pregunta maldita primero y me la dices Pregunta después? maldita primero, porque no he pensado. Ya, la pregunta maldita es de besar, cazar y matar, donde tú tienes que ¿Ya? elegir a una escritora para besar, a otra para casarte y a otra para matarla. Y las opciones son Sylvia Plath, Clarice Lispector y Virginia Woolf. Ah, fácil, acá, ¿a cuál besas? ¿Ya cuál era el inspector? Wolf Lispector, Plath y Woolf. a Plat. A Plath Beso a besas. Sí, O beso a Plat. sea, entre Lispector y Woolf está la que matarías. ¿A quién mataría? A la Wolf. Te apuesto que todos han matado a la Wolf. Sí, la Olivia Teroa la mató al principio y yo le dije que, bueno, igual ella quería morir. Sí, es que pienso eso, como que, bueno, era parte de su decisión. Y te No mataría a casarías la con Clarice Lispector.
por descarte igual. O sea, porque no queda otra. No me casaría con Clarice Lispector, pero sí, pongámosle que me casaría con Lispector. Pero ¿y con qué escritora te casarías? Va la pregunta. ¿Qué escritora me casaría? Eh, mm, ¿Con Bombal o no? ¿O no no, tan con Bombal hardcore? no me casaría. ¿Con alguien más Yo piola? creo que con la Mistral, lo veo que con la Mistral. Ah, tengo una polera de Gabriela Ah, Mistral. ya, ya. Y esa sería yo, la Dorita. Eso sería yo. Ahí voy a poner mi cara, de ser casada con la... Ah, oye, y la pregunta para la siguiente escritora. Eh, ya, la pregunta para la siguiente escritora es, ¿qué libro podrías leer siempre toda tu vida? Oh, ¿Y qué libro no volverías a leer nunca más en tu vida? ahí está difícil esa. Está difícil. Sí, a no ser que diga uno de autoayuda, así como, ¿te imagináis? Diga uno clásico, como no podría leer nunca más, no sé, Orlando. Oye, y ahora ya para ir cerrando, la pregunta es, ¿qué estás leyendo actualmente y qué le estás pidiendo a la literatura? Así como cuando vas a una librería y ves un libro, como, ¿qué buscas? Mira, ahora estoy leyendo La noche del nunca más de la Yuba Yes, no sé cómo se pronuncia su nombre, que es una ¿Nunca la he escritora leído? chilena, ¿Quién es? que acá, ¿Es chilena? No. chilena, ¿Sí? escritora y periodista, acaba de sacar este libro por Seis Barral, eh, y es un libro, bueno, testimonial, digamos, biográfico, eh, o sea, su esposo tiene un accidente vascular, no sé cómo se dice, y queda postrado. Y es su historia real y en el fondo es un proceso de duelo de alguien que no ha muerto. Y también habla como sobre el rol de cuidadora, digamos, y ha sido interesante leerlo porque es desde una visión súper como descarnada y honesta, donde también hay mucho amor de pareja y como una familia y un proyecto familiar que también se ve cruzado por esta tragedia, pero, pero me gusta porque vi hace poco La memoria infinita, que es una historia que, bueno, es una historia de amor preciosa y me la lloré entera, que es como de la pareja de Paulina Urrutia y Góngora, de cómo ella lo cuidó hasta el final de su Alzheimer. Y claro, es una historia muy particular, digamos, y está filmada desde una perspectiva como, no idealizada, porque debe haber sido así, pero es muy bonita, muy luminosa. Entonces, justo después de ver esa película, ponerme a leer este libro, donde es todo lo contrario y es muy oscuro también, porque ella indaga en momentos muy oscuros, porque lo escribe desde la urgencia, desde que pasa esto y los primeros años, digamos, de cómo va saliendo. Y quizá eso le he pedido como a la literatura últimamente, como historias que quizá no están perfectamente narradas, pero sí son honestas. Pueden ser biográficas o no, Mm, pero tienen como esa honestidad que hace también que las historias no estén tan perfectitas, ni tan bien armadas, ni tan bien construidas, porque están tropezadas por una emoción también. Pero no tanto como para que no funcionen, sino como que claro. un equilibrio que lo hace muy real. Y antes de eso leí literatura infantil de Alejandro Zambra, que también me encantó. Y quizás eso también es lo que me gusta como de este libro de Zambra y también que me pasó con poeta chileno, es como eso de esa capacidad que tiene de hacerte como cagarte la risa en un capítulo, como realmente reírte, como en voz alta, y luego así como ponerte a llorar. Como ese transitar de las emociones me parece una genialidad y quizá eso también se lo pido a la literatura, como conectarme con ciertas emociones como internas, como pasa muchas veces con el cine, con el teatro, que como que esté como en un vaivén, que no solo sea como un ejercicio como intelectual de seguir una historia o de
fijarte con la manera que está escrito, sino que también te vaya como haciendo transitar por diferentes estados. Qué bacán. Oye, no sé si es muy pronto para preguntar si estás escribiendo algo, porque... Nada, Ya. no, Pero estoy estás como haciendo talleres. estoy haciendo talleres, hartos talleres, eh, pero no, estoy como súper pausada, que es parte del proceso también, creo yo, de creativo, de como darse una pausa, como que la grieta fue intenso para mí Sí. y como O sea, y como libro también es intenso. es intenso y claro, su proceso fue intenso y significa mucho ese libro para mí también como en mi vida, entonces es como que hay que dejarse como un descansito, ya van a ir saliendo como, se va a ir tejiendo otra historia que no sé cuál será, pero por el momento no, estoy ahí en un paréntesis. Ya, súper. Oye, Catalina, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que lo hayas pasado bien. Me reí Súper, harto. súper bien. Ah, Me encantaron las preguntas, súper ah, bien, me encantaron. qué bueno. Así que nada, por fin pudimos concretar y feliz que estés. Y he recomendado harto La Grieta porque me gustó mucho. Bacán. Me Oye, sirvió. voy a decir mi personaje, que era otro de los clásicos que te iba a decir, que es Frankenstein. Y como que es muy, muy freak que te diga que me puedo sentir identificado, pero creo que como que es un personaje que me gusta mucho. Más que sentirme identificada, de la pregunta me refiero a que no te ¿Sí? contesté. Eh, ¿Con qué nada, personaje te identificarías de un libro? Frankenstein. Muy freak, pero sí. Creo que es un personaje o sea, que es una novela que me gustó muchísimo y yo creo que a mucha gente le pasa, bueno, sobre todo a las mujeres, porque además está escrita por una mujer en una época donde, y en un género que no muchas mujeres han escrito con esa genialidad, y es un personaje que está súper bien construido y me conmovió mucho. Como el abandono, el no encajar en ninguna parte, como el no haber pedido, haber nacido, como hay un montón de cosas que también te revuelven como de la existencia humana que me gustó mucho. Sí, No oye, sé, no tremendo también, personaje, ni siquiera lo había pensado. Y ahora que lo estás bueno, diciendo, es buenísimo, muy buena elección. Así que es, ese es oye, el titular, como con qué personaje te te identificas, con Frank. Frankenstein. Ya, Cata, cuídate que estés bien, un abracito. Muchas gracias, Chao. que estés bien, chao.